cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, tenían a Moisés, que el Señor hablaba con Moisés y traía la palabra al pueblo. Y el Señor se demostraba con una nube de fuego para alumbrar al pueblo y una nube que daba sombra para que el sol no hiciera daño. Y se sentía el poder de él ahí. Pero Dios quiere siempre estar donde estamos nosotros. Diga, Dios quiere estar donde yo estoy. Y entonces allá en Éxodo 26, el Señor le dijo a Moisés, necesito que me hagan un arca. ¿Se acuerdan del arca? ¿Sí? ¿Alguien tiene la camiseta del arca hoy? ¿No? Bueno. Hacerle un arca especial donde él iba a morar. Dio las medidas exactas de todo lo que se iba a hacer allí. Usted puede encontrarlo en Éxodo 26. Todas las medidas estaban allí, lo que él ordenó, porque el Señor ordenó, según él, lo que tenía que hacerse aquí abajo. El arca del pacto. Ahora, ¿para qué quería el Señor esa arca? ¿Cuál era el propósito de él? Depositar su presencia. De estar con ellos, ahí. Su presencia tenía que estar ¿con quién? Con el pueblo. Con ellos. ¿Y qué creen ustedes? ¿Será que su presencia no quiere estar con nosotros ahora? Ay, no, yo fui cristiano, pero me caí, o yo no sé, yo me mantengo más afuera que adentro, las situaciones, la vida, lo que pasa, le doy más cuidado a eso. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? ¿Será que el Señor no quiere que su presencia esté con nosotros? Es tanto lo que el Señor nos ha amado y quiere que su presencia esté con nosotros, que puso la semilla de su Hijo. ¿Es así o no es así? Dice el Señor que Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser libres, salvos, crecer en Él. Eso era lo que realmente el Padre quería. ¿Sí o no? Era mucho amor. Ahora, volviendo al arca, les explicaba lo de Jesús porque es importantísimo que ese amor de Él no se ha ido, ni se irá. En el arca había un sitio especial, allí en el terreno, había un sitio especial donde el arca se construyó, el arca, pero había también un santuario donde podían venir las diferentes personas y podían alabar a Dios y orar. Ese era un ¿qué? El santuario. Y entonces la gente que estaba en el santuario, ¿qué le pasaba? Pues eso estaba bueno. ¿Me entienden qué es estar en el santuario? Cuando cantamos, cuando oramos, como estábamos ahora cogidos de la mano, estamos en el santuario, amén. Pero el Señor no quería simplemente que estuvieran en el santuario, porque el santuario tenía un lugar que se llama el lugar santo y el lugar santísimo. Y esos tres son tres maneras diferentes de ver las cosas. El que esté en el santuario puede durar toda la vida en el santuario, cantando alabanzas, adorando al Señor ahí, pero no crece espiritualmente. ¿Me oyeron, hermano? No crece espiritualmente. ¿Por qué no crece? Porque se quedó solamente ahí. Pasan 5 años. ¿Cómo está, hermano? Bien. Alaba al Señor. Ya los coros los conozco, los himnos también. Ya, está en el santuario. Ora, ya oraron por mí para que me sane. Ya esto, lo otro. Está bien. No está... Estoy diciéndole que está perdido, pero está en el santuario. No ha entrado al lugar
santo. ¿Al lugar qué? Santo. Si no me entienden, pregúntenme. Cuando uno realmente, hermano, no ha entrado al lugar santo, se está perdiendo de muchas cosas. Está perdiéndose de muchas cosas. Porque realmente en el lugar santo no entraba cualquier persona. Allá afuera todo el mundo podía estar, pero en el lugar santo el Señor dio una orden. Y por eso era que los sacerdotes llevaban en su frente, ¿qué decía? Santidad. O sea, eso demuestra que cuando ya se rompió la hegemonía del pasado y vino Cristo, siguió lo mismo. Siguió, aunque cambió en diferente manera de hacerlo. Para entrar al lugar santo, es necesario que en la vida de nosotros comiencen a haber cambios verdaderos. ¿Me están entendiendo? Una persona, la pastora estaba diciendo ahorita, muchos se quedan, estaba hablando con una voz suave, se quedan ahí orando y leyendo y ahí no. Se quedan ahí, no. El Señor no quiere que tú te quedes ahí. Quiere que tú des el paso para ir al lugar santo. Pero ¿cuál es ese paso? Ese paso es cuando usted dice, yo ya verdaderamente voy a vivir para Cristo. Ya es cuando dice, como dijo, ¿quién dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. ¿Ya qué? Ya no vivo yo. Abran la Biblia porque el texto va más largo. Estoy hablándole con la palabra. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Oiga, ¿por qué lo dijo así Pablo? Pablo estaba como loco. Murió. ¿Por qué no lo miramos bien? Porque de pronto usted dirá, este pastor está aquí hablando. Miremos a ver qué dice la palabra. Ahí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, oiga lo que dice el Señor ahí. Usted puede estar en él. ¿Qué les dije? ¿A dónde estamos todos? En el lugar santísimo. ¿Ah? En el lugar santísimo. En el atrio. En el atrio. Al lugar santísimo no hemos entrado. En la predicación, estamos en el atrio. Entonces, para el santuario o el atrio. Pero para ir al lugar santísimo tiene que pasar esto que está pasando aquí Pablo. ¿Qué dice Pablo al principio? Leámoslo todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, mientras nosotros no muramos a nosotros mismos, seguimos en el atrio. Ay, esta semana el enemigo me dio dos cachetadas, sí, y ahí estoy, pastor. Y uno me dijo que me tomara una cerveza y ahí estoy. Y otro, bueno, yo oré y no he visto resultados, y he visto las cosas como al revés, y están ahí y ahí. Pues realmente, hermanos, el Señor lo que está diciendo es lo que dijo Pablo. Ya no vivo. Pablo tuvo que decirlo, y el Pablo era difícil, hermano. Ese Pablo era como el jabón, difícil. Cuando el jabón está mojado para cogerlo se va a tener las manos, ¿verdad? Pero el Señor tomó a Pablo y le enseñó. Y tuvo que aprender a morir a él, siendo un hombre educado, un hombre que venía de una familia adinerada, una persona que era reconocido. Lo vino a poner en su sitio y él llegó el momento en que tuvo que acabar con todo ese pasado y comenzar a vivir de acuerdo al Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? El Espíritu Santo permite al Señor que abra su entendimiento y su corazón.
esta iglesia tiene que restaurarse. Si no nos restauramos, no va a haber nada. Entonces, hermanos, el apóstol dice, yo muero a mí mismo. ¿Qué es morir a nosotros mismos? ¿Qué es morir a nosotros mismos? ¿Usted ha entendido esa porción? Morir a nosotros mismos es quitar el yo. Yo hago como a mí se me da la gana. Yo voy al culto cuando quiero. Yo oro cuando quiero y leo la palabra cuando quiero. Cuando no, no me interesa. Cuando me gusta la predicación o no me gusta. Cuando está uno en todas las, ¿sí me entiende? En todas las cosas, ahí no ha muerto usted. Está usted simplemente viviendo por usted mismo, aunque esté en el atrio. Llega al atrio, se alaba, glorifica, contento, salió de aquí y ya cuando va unos kilómetros de aquí a un villa ya se olvidó, ya es otra persona. Por eso tenemos a muchos hijos de hermanos o hijas que conocen, los padres les hablan de Dios, pero ellos siguen en la casa. Nunca los vemos, casi nunca. ¿Por qué? Porque todavía están en el atrio. Y un domingo vienen al atrio y gloria a Dios y aleluya. Y ojalá que tuviéramos una buena orquesta, porque hay congregaciones donde hay una buena orquesta y olvídense, los hermanos, es tremendo eso. Aquí tenemos un pequeño equipo que nos da el sonido, pero hermanos, hay que entender que morir a nosotros es el cambio. Que voy a hacer lo que Él hace, porque quiero que la vida de Cristo esté en mí. ¿Cuántos quieren la vida de Cristo? Amén. ¿Cuántos la quieren? ¿Me están entendiendo? Yo duré unos días, hermanos, pensando en el mensaje. Y hoy el Señor me dijo, aquí va a hacer esto. Estoy muerto juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Si viviera Pablo, hacía lo que se le daba la gana. Hago como me parece, ando por aquí, y que oren por mí para que me vaya bien, y que esto y que lo otro. Pero está en el atrio, no ha pasado al lugar santísimo. ¿Por qué no ha pasado al lugar santísimo? Porque todavía estás acostumbrado a lo tuyo. Ay, que no me salió bien aquella cosa, ya eso está contra mí, y aquí, y lo tomó en sí, y ya piensa que fue el acabose. ¡No! Si usted está muerto en Cristo, dice, Señor, tú lo hiciste todo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue la última palabra que Jesús dijo en la cruz? Consumado. ¿Cuál? Consumado. No se oye. Consumado. Diga conmigo, consumado Consumado es. es. ¿Qué quiere decir consumado es? Todo está hecho. Pero nosotros creemos todos los días allí en el atrio. Creemos que no, el Señor tiene que ayudarme porque yo estoy medio coja, como que yo no funciono. Ahí, y pasan años. Porque yo he conocido hermanos que llevan 10 años en el Evangelio, 20 años, y siguen la misma cosa, la misma. Y entre más días como que se fosiliza. Y es porque no han salido del atrio para ir al lugar santísimo. Para ir al lugar santísimo, Pablo tuvo que entender claramente, y dice aquí, a ver, rápidamente, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué es lo que dice después? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Óigame, ¿qué quiere decir eso? Lo que estaba yo diciendo ahora en palabras en un español de ahora. Él vivía de acuerdo como el Señor le había enseñado, porque la palabra de Dios no es para ayer, no es para antier, no es para después. La palabra de Dios es para todo el tiempo. No se ha quedado atrás de los inventos del hombre, no se ha quedado, sigue adelante, sigue rampante, nos está enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Él ya a su carne se acostumbró, pero cuando la carne de nosotros no se ha acostumbrado, ¿sabe por qué es? Ahí voy en el punto. Nos falta tener
un acercamiento más directo a Dios. ¿Están entendiendo? Acercamiento a Dios, pero ya no es un acercamiento en el atrio. Porque ya la persona que va a querer entrar al lugar santísimo tiene que comenzar a entender que si Él ya lo hizo todo, yo tengo que cumplir las cosas y hacerlas. Mientras esté en el atrio, como que todavía está ahí chilingueando, y ahí se la va a pasar toda la vida. Pero para entrar al lugar santísimo es necesario que la persona entienda que Jesús ya lo hizo. ¿Qué dice allá Colosenses 2:14? Porque Él rompió el acta de decretos que había contra nosotros, que nos hacía culpables. Él la rompió ya. ¿Está por ahí o me equivoqué yo? ¿2:14 o 2:15? A ver. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Fíjense que a veces nosotros leemos la palabra y como que no la entendemos. Él ya venció el acta de decretos. Es cierto que nosotros venimos de un mundo donde hay tantas cosas, pero a medida que estamos caminando con Él tenemos que ir creciendo. Para entrar al lugar santísimo es necesario comenzar a tener una relación más directa con Dios. Relación no es tirarse a orar una hora allí y orar y decir ya, porque algunos piensan así. Relación no es otro cantar como un pajarito, no. Relación es que la vida de Cristo, como decía Pablo, ya yo no hago lo que quiera mi carne, sino hago lo que como el Señor me enseñó. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo, hermano? Y qué difícil es, ¿sabes? Porque uno está acostumbrado ya, como me enseñaron mis padres, mi familia, mi país, esto, lo otro, y comienza por un lado a moverse y acá. Hermano, es que el asunto no es así. La palabra de Dios está diciendo, tú tienes que crecer. Este ministerio va a crecer cuando el Señor está abriendo los ojos al pueblo de entrar al lugar santísimo. Está bien los nuevos que llegan, porque los nuevos que llegan pues no llegan con mucho conocimiento y hay que ayudarlos a estar en el atrio, pero no pueden estar en el atrio 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y solamente porque eso no va a dar crecimiento. Y recuerden que no hemos llegado al lugar. ¿Al lugar qué? Solo estoy hablando del lugar santo. Ahí en el lugar santo hay otras cosas que hacer, hermano. Ahí hay unos cambios que hacer. Ahí es donde comenzamos a ser más responsables. Los sacerdotes que entraban al lugar santísimo, entraban a esa parte para poder limpiar la ménora, limpiar las cosas allí, pero a ningún otro le han permitido, se moría. Pero nosotros queremos todas las bendiciones. Señor, lléname con tu espíritu, Padre. Pero seguimos ahí en el atrio. ¿Me están entendiendo lo que es el atrio? No estoy hablando más del atrio. Ahí está bueno, se canta, se alaba, se glorifica, se brinca, se salta, pero uno no pasa el tiempo y se quedó ahí. No, hay que comenzar a crecer. Por eso es que nosotros a veces muchos de los mandatos de Dios no los hemos entendido. Ve y hacer discípulos. Y decir, ¿qué va? Yo antiguamente hacía amigos para que vinieran a la fiesta a la casa o a esto, pero esa vaina no ir a hablar, eso a mí me da vergüenza. Eso se necesita un literato, una persona preparada. Y o esto. No, hermano. Cuando la persona le pasa lo que le pasó a Pablo, Pablo fue de los discípulos que menos se cayó y Pablo no conoció humanamente en tierra a Jesús. Porque Pablo fue discípulo después de que Jesús ya había sido crucificado, ya no estaba y él fue levantado por el mismo Señor allí cuando lo derribó y lo levantó para cambiarlo y él siguió haciendo, porque una persona a veces también cree que porque en un momento una persona se cayó y esto ya cambió. No, puede un proceso. El proceso en la vida para nosotros hay proceso. ¿Qué es lo que hay en la vida de nosotros? Procesos. Un proceso.
El proceso en la vida de nosotros es necesario. Muchos hermanos en el camino del Señor sufren un proceso y se salen corriendo. Ay, no, yo no me aguanto, esa vaina está mal, yo no voy a esa iglesia, o yo dejo camino. Hay procesos, hermanos. Y ahora a veces uno no entiende los procesos. Yo recuerdo en años muy pasados, allá en Colombia, el Señor me llama para servirle. Y cuando Dios le dice a uno servirle, dice, bueno, gloria a Dios, las puertas se van a abrir. Pero hermanos, muchas veces no es así. Es cuando Dios comienza un proceso con nosotros. Comenzaron los procesos. Yo recuerdo que, hermanos, comenzó el proceso. En Colombia no había una emisora cristiana. Todas las emisoras eran mundanales, habían 2 canales de televisión y eran organizados por el gobierno y solamente la Iglesia Católica era la que entraba allí. En el año 1968, no sé cuántos no habrían nacido de ustedes, hermanos, llegó lo que se llamaba evangelismo a fondo a Colombia. Fue algo que comenzó de aquí de Estados Unidos, movió a Centroamérica y llegó a Colombia para durar un año. Ese año se iba a recibir al Papa allá en Colombia. Yo estaba recién entrando al ministerio, contento, y cuando vi eso, pues yo me puse al servicio allí. Dije, hermano, aquí estoy yo para servir, y no solamente aquí estoy yo, sino que servía. Ahora, yo no entendía todavía cuál iba a ser él, porque todo lo que queremos es que ya pasó la cosa. No, hermano, había un proceso. El proceso era que yo llegaba allí sin dinero, porque cuando allí entró uno al ministerio no a nadie le estaba dando. Y yo recuerdo que llegaban las 12 del día y eran unas oficinas grandes en que estaban. Todo el mundo se iba a almorzar menos yo. Y no había ninguno que dijera, mire, te invito. Decía, ay, Señor. Y veía a esos predicadores reconocidos que hoy se escuchan todavía salir, se despedirse de uno. Y yo me quedaba allí ayudando a acomodar papeles, cosas, hasta cuando volvían del almuerzo. Yo decía, Señor, me están procesando. Yo decía, pero Señor, ¿cómo es esto? Y estos hermanos, muchos de ellos pueden fácilmente invitarle a uno que sea una suave. Cuando uno está en el proceso, hermanos, como que no entiende la cosa, y traté a veces de ponerme un poco, pero sin embargo le dije, Señor, aquí estoy, y seguí. Nos abrieron una emisora que era la más potente en ese tiempo, la Radio Cordillera, la abrieron para evangelismo a fondo, permitieron los curas poner un programa ahí, y al que me llamaron a mí, entre los pastores hubo uno que me dijo, mire, Luis Naranjo es el que va para allá. Y hubo pleito allí porque algunos no, que bueno, cuando uno está en proceso, pero Dios me llevó allá a Radio Cordillera. Después se compró la primera emisora evangélica en Colombia, Radio Continente, y Dios también me llevó de primeras para allá. Esto no es por orgullo mío. Yo llegué allá, hermano, sin saber, sin tener un formato para hablar. Recuerdo que en el 68, para la gran campaña en la Plaza de Toros de Bogotá, me pusieron a anunciar quiénes eran los que venían a predicar y los que venían a cantar. Y me lo dijeron así, yo pasé allá y dije que el cantante iba a predicar y el que iba a predicar iba a cantar. Después de que yo, y eso estaba oyendo toda la ciudad y fuera de la ciudad. Pero hermanos, el Señor nos está ¿qué? Procesándose. Hay procesos diferentes.
Yo estoy hablándole de un proceso así. Y usted a veces piensa, no, esto es más facilito, pero las cosas van así, hermano. Y siguió el proceso del evangelismo a fondo por un año, seguí el proceso. Tuve que ir una vez a presentar películas que venían de aquí de Estados Unidos, en inglés, en español. Una película acerca de... ahora se me fue el nombre. Una película muy conocida, y para presentarla en iglesias o lugares. Y hermanos, fueron experiencias que yo a veces digo, ayer mismo mientras desayunaba decía, tanta experiencia que Dios nos llevó. La gloria sea al Señor. Amén. Pero no las tomé con dolor. Llegué a una ciudad, a una ciudadela de estado de Bogotá que se llama Ciudad Kennedy, para presentar la película en una iglesia luterana que nos había permitido. Y cuando llegamos, el pastor me dijo, no, la iglesia luterana no tiene luz. Y ya se había anunciado por todo el sitio como de 1 millón de personas. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Me fui al cuartel de la policía, era un cuartel bajito, allá lleno de flores, todo muy bonito, y un prado grande. Y fui y hablé con el sargento allí. Y el sargento me dijo, sí, está muy bien. Proyecten la película aquí. Y me dijo dónde poner los micrófonos y poner la pantalla y poner esto. Y yo me subí ahí. Yo recuerdo que experiencias, hermanos, que uno pasa en el ministerio. Estábamos ahí y dijimos nosotros, ¿ahora quién irá a venir aquí? Esto es un potrero grandísimo allá y la policía acá. ¿Quién irá a venir? Pero parece que un pastor supo que íbamos a estar ahí y consiguió a un impío que era el que mantenía anunciando el boxeo, la lucha libre, los toros, con un aparato grande, y dice, gran presentación de James Bond y Mia Farrow. Figúrate, nosotros no íbamos a presentar a esa gente, nosotros estábamos presentando una película cristiana, y se puso y regó todo eso. Entonces ya como a las 6:30 que estaba oscureciendo, éramos como 5, le dije al hermano, por favor, pongamos las cosas y prendamos el bombillo. Y nosotros que prendemos una bombilla que teníamos ahí de 200 bujías, y cuando vemos venir esa avalancha de gente, hermano, venía gente, yo creo como más de 5,000 personas venían a ver la película. Y vinieron ahí, hermano. Entonces fuimos a poner la película, pero como la pared era bajita del cuartel, pues la pusimos ahí. Y la gente quería ver ahí encima, y ahí encima. Nosotros tratamos de hacer un programita. ¿Qué programita con toda esa gente que llegaba aquí? ¿Qué programa ni qué nada? Recuerdo yo que hablé con el sargento, le dije, ¿cómo van las cosas? Dijo, no, todo esto está poniéndose serio. Está poniéndose serio, la gente está llegando. Estaban pisoteando todos los jardines de flores de la policía. Todo eso estaban ahí. Y entonces él me dice, lo mejor es que se vayan, porque ya llamé la fuerza disponible. O sea, ¿cómo se llama eso? Aquí, el SWAT. Bien, va a venir para acá. Y ya llamé, porque esto están acabando. Y nosotros que cogemos esas máquinas y todo, las echamos en un taxi checker, que eran grandes los taxis, ahí le echamos y corra de ahí. Y en ese momento ya entraban como 300 policías con garrote a pegar ahí. Hermano, experiencias que realmente yo no esperaba. ¿Me están entendiendo? Yo podría contar, hacer un libro con ustedes y contarlo. La verdad, hermanos, es que cuando uno quiere pasar al lugar santísimo, no va a pasar así como que, no, que me miraron mal, como que la cosa no me dio, yo me desanimé. No, hay que seguir para adelante. Esa misma noche corrimos y nos quedamos en la casa de Carlos Cook, el americano, y le dijimos lo que pasaba. Y al otro día me tocaba llevarla a otro sitio, y así seguimos, hermano. Pero había que seguirle al Señor sirviendo. ¿Están claros, hermano? ¿Usted quiere entrar al lugar santísimo? Perdón. ¿Sí? ¿Al lugar santo? ¿Al lugar santo? ¿Cómo quiere entrar al lugar santo? ¿Cuánto tiempo saca usted para tener esa relación con el Señor?
¿Ustedes saben por qué David derrotó a Goliat? Y muchos dicen, esa historia la dicen todo el tiempo. No, es porque esa historia estará ahí en la palabra todo el tiempo para decirnos. David tenía una relación completa con Dios. Estaba por allá cuidando las ovejas en las montañas áridas, porque allá no hay mucho pasto, es árido. Y por allá estaba, era el menor, era el que veían peor, nunca creían en él. Él tenía hermanos grandotes que estaban en el ejército, eso sí, hasta el papá. Y al muchachito le decía, este muchachito no es nada, ahí es un bobo ahí. Pero había algo especial en él. Tenía una relación con Dios que ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos tenían. Tenía una relación. Por eso el oso venía, ¿y él qué hacía? ¡Ay, mamá, llegó el oso! Por ahí cuando vemos un ratón, las hermanas salen corriendo. ¡No! ¿Cómo diría uno solo por allá en montañas y sale un oso de esos, de 500,000 libras ahí, viene contra uno y ¡ay, Señor! ¿Ahora qué hago? No. Él sabía que estaba dentro del lugar santísimo y que el Dios que estaba con él lo iba a librar, porque el que está en el lugar santo tiene el respaldo total de Dios en donde quiera que esté. Y no es un respaldo momentáneo por ahora. Gloria a Dios. Es un respaldo, sinceramente, hermanos, que ahí está él. Por eso todo ese ejército, ¿cómo le parece un ejército? El ejército hebreo, una cantidad de hombres de guerra fuertes, enfrentados a los filisteos, a otro ejército, y estaban llenos de miedo, viendo que los filisteos tenían un gigantote de 8 o 9 pies de estatura, desafiándolos. El que me gane, seremos siervos de ustedes, pero si les gano, los acabo. Y duró 40 días llamándolos a discutir y a pelear. Y todos los soldados grandotes, hasta los hermanos de David, metidos debajo de las piedras, escondidos. El mismo rey no sabía qué hacer. Pero llegó David, un muchachito de 15 años ahí, que tenía su pelito un poco rizo, porque era como rubio. Y venía a traerle comida a los hermanos porque el papá lo mandó. Ya que no sirve sino para cuidar ovejas, vaya, llévenle a sus hermanitos comida. Y les va a llevar. Y cuando él ve lo que está diciendo este hombre, Conteo, él no se asustó. Él no dijo, voy a ver cómo me pongo de acuerdo con mi mamá y mi tío a ver si oramos. No. Él sabía que había en él. El que está en el lugar santo, hermanos, sabe que hay en él. Él sabe que ya el Señor lo hizo todo. Y que si el Señor lo hizo todo, te va a defender en las necesidades económicas, en el trabajo, en la empresa, en la casa, en la familia, te va a defender. Porque Él ya lo hizo. Cuando pidieron un voluntario, ¿quién dijo? Todos esos grandotes están ahí escondidos. Yo soy el voluntario. ¿Yo soy quién? El voluntario. Ahora, ¿usted cree que una persona que esté en el atrio se va a ofrecer de voluntaria? Si a usted le dicen, véngase contra el gigante en este momento, ¿qué diría? Ay, Señor, yo creo en ti, pero el gigante de pronto me va a hacer longaniza. ¿Ah? Pero el que estaba en el lugar santísimo dijo, ¿quién es el incircunciso de corazón que se atreve a hablar mal al ejército de Dios? Yo voy. Un chiquitín contra un tipo. ¿Usted ha visto dos hombres aquí grandes en Estados Unidos? ¿Ah? Hay hombres aquí grandototes que no se ven, granitos ahí chiquitos. Figúrate él ahí, muchachito. Y lo llevan donde el rey Saúl, y el rey Saúl decía, y este pobre muchacho va a llegar allá flaquito y ahí. No. Él le dijo, no, rey, no se preocupe. Yo
animal que haya venido contra mis ovejas, el oso, el león que ha venido, los he matado. El rey dijo, ¿sí? Póngale la armadura. El rey hace como hacemos mucho. Voy a orar ahora a ver si puedo. No, ya David tenía la oración y tenía todo y él podía. Y él le dijo, Señor, rey, quíteme esa armadura porque yo no me he puesto eso y más bien con eso sí me gana. ¿Y entonces qué vas a llevar? ¿Una espada o algo? No. El palito y un bolsito que llevaba ahí. Y se fue. Y todos esos decían, ese gigante lo va a hacer longaniza, añico, lo va a acabar. Porque esos soldados, aunque eran cristianos, estaban en el atrio. Pero David estaba ya en el lugar, ¿qué? Santo. Y se fue. Es tanto que hasta el rey se movió para ir a mirar a dónde estaba él. Y fue adelante y llegó allá y todos no creían. Y este muchachito, nos va a hacer matar. Todo el mundo. Hermanos, así pasa cuando estamos en el atrio. ¿Quién sabe si se va a dar? ¿Quién sabe si va a pasar? Hermanos, no es quien sabe, es que Dios lo va a hacer. Y llegó frente al gigante y el gigante le dijo, muchachito, vete para la casa. Me han mandado un bebé, vete para la casa. ¿Y qué le dijo él? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y hoy te venceré y daré tu cabeza a las aves. Oiga, un chiquitín hablando, me imagino hablándole a ese hombre. Ese hombre decía, ay. Que habían hecho a Goliat, le hicieron una espada, hermano, especial. Porque un hombre grandísimo, y era una espada muy grande. Y comenzó el combate y le tiró la primera lanza y le pasó por un ladito a él y trató de tumbarlo. Y se paró él, sacó la piedra, no la piedra que decimos nosotros de disgusto, sino la piedra del bolso, la puso en la cauchera, en la honda, batió la honda, tiró la piedra y ¿qué pasó? Gigante al suelo. Y él vio que él cayó y él no se asustó, dijo, no, yo me voy de aquí, ya cayó, ya. No, fue corriendo encima de él y como pudo le sacó la espada y táquete, porque hermanos, al enemigo hay que matarlo. No estoy diciendo matar personas, matar al enemigo hay que derrotarlo, porque si no, nos va a derrotar a nosotros, poniéndonos problemas en la mente. No se hizo, no se pudo, se puede. Puede ser que en el momento que usted esperaba que iba a ser, no fue. Porque Dios tiene su tiempo, todo tiene. El Dios tiene su tiempo, pero nosotros no lo creemos así. Creemos que es en el tiempo de nosotros. Hermanos, gloria a Dios por estar en el atrio. Pero vamos a entrar, hay que luchar. Y eso es personal. Termino ahí. Esto es personal de cada uno de ustedes. ¿Es qué? Personal. Yo no puedo estar ahí en la semana. Oiga, hermanita, ore. Hermanito, busque al Señor, busque, ríndase a Él. Busque, dile como le dijo Pablo allá en Gálatas 2:20. Señor, ya no quiero vivir yo. Quiero que tú seas en mí. Quiero que mi carne no ande haciendo lo que es, lo que no debe ser, sino voy a hacer como tú debes ser. Léase Gálatas, busque a Gálatas y léanlo en la semana. Analícelo, piense. Y así Dios va a cambiar tu vida. Pero si tú sigues siendo, no, es que yo soy mexicano y así soy yo. Es que yo soy colombiano y así soy yo. Es que yo soy de Guatemala y así. Usted puede ser de donde sea, de la Conchinchina. Pero el Señor quiere que cambies tu vida. Y sea diferente, seamos diferentes. El Señor tiene un proceso. Y hay que dejarnos procesar. Si tú no te dejas procesar, vas a estar en el atrio. 20 años, 30 años, hasta te puedes morir. ¿Cuántos hermanos en la fe yo los he enterrado? Que nunca pasaron del atrio.
al lugar santísimo. Y no eran malos hermanos, muy bonitos, hermano, le bendiga, le guarde, pero estaban ahí. El Señor nos está llamando a crecimiento. ¿A qué nos está llamando Dios? Eso es una cosa personal tuya, hermano. Eso no es una cosa personal mía, es de todos. Estamos para crecer, hermano. No dejarnos llevar por las cosas mundanales. Que el mundo está ahí trayendo problemas, mentiras, engaños, odios, envidias. Todo eso hay que ponerlo a un lado. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo. Digo, ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Pon en práctica en esta semana, en tu casa, en tu trabajo, donde esté esto. Recuerda lo que te dije. No te quedes en el atrio. Comienza a caminar para el lugar santísimo, a tener una relación más estrecha con el Señor. La gloria sea. Vamos a ponerlo de pie. ¿Hay algo? ¿Hay algún lugar? Bien. Vamos a orar para despedirnos, no del Señor. Recuerde que el Señor está allá en su casa mientras usted está en el cuarto, en el trabajo, en el té. Ahí está el Señor. Amén. Nosotros pensamos que no, ya salí del atrio. No, Él está ahí. Él nos ama. Señor, gracias te damos en esta mañana. Al permitirnos estar aquí reunidos, adorando, bendiciendo, glorificando tu nombre. Señor Jesús, bendice a cada hermano, hermana, y haz que esta enseñanza la podamos entender, de que es bueno estar en el atrio adorando y alabando, pero es bueno comenzar, Señor, a crucificar nuestro yo, para que seas tú en nosotros. Gracias, Padre, por cada vida, por cada corazón. Obra en cada uno, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes. Que la bendición gloriosa tuya, Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea con todos nosotros, ahora y para siempre.